Hola, ¿cómo están? Una nueva semana, una nueva columna de tecnología. Mi nombre es Franco Rivero y hoy vamos a estar hablando de algo completamente diferente a lo que habitualmente abordamos en estas columnas. Hoy vamos a hablar un poco de tecnología y educación, sí. Además de periodista, soy docente y uno de los temas que está ahí latente sobre el tapete, digamos, es el regreso a las clases presenciales. Y nada, quería comentarles en esta columna todo lo que hemos vivido, lo que hemos vivenciado y las cosas que estaría bueno no dejar de lado de lo aprendido durante esta cuarentena y las clases virtuales. Y como es habitual, tenemos 5 puntos para destacar, 5 puntos que para mí son centrales, para mí son esenciales, y obviamente esto es una columna de opinión, por lo tanto es meramente mi opinión lo que voy a emitir en esta columna del día de hoy. El primer punto tiene que ver con no perder de vista cómo va a funcionar el mercado laboral. La semana pasada estuve participando. Me invitaron a participar de un panel de Microsoft y la Universidad de San Andrés de un estudio que se llamaba El futuro del trabajo, lo que nos dejó la pandemia y cómo piensan las empresas volver a una nueva normalidad. Allí había voceros de diferentes empresas multinacionales, nacionales, muy reconocidas todas, Bayer, YPF, Accenture, muchísimas empresas, Vagó. Realmente muy interesante porque se hizo todo un estudio de casos con más de 800 entrevistas que arrojaron resultados realmente muy pero muy interesantes en estas compañías, ¿no es cierto? Y que comparten con otras empresas esta visión de futuro. En los resultados de este estudio, y según indicaban los voceros, las oficinas de el mañana, digamos, y el mañana teniéndolo en cuenta a mediano, largo plazo, según indicaban los voceros, son oficinas híbridas. ¿Qué quiere decir esto? Que se trabajaría, y lo están haciendo, desde la virtualidad, y el hecho de ir a la oficina tiene que tener un porqué. O sea, yo no me puedo presentar espontáneamente a la oficina porque ni siquiera contaría con un lugar de trabajo. Por ejemplo, una de las personas entrevistadas era ejecutiva de Bayer, y lo que decía era de tener que reservar, el empleado, tener que reservar un turno para poder ir. Entonces se le reservaba un box para poder ir a trabajar ese día y tenía que justificar por qué quería ir a la oficina. O sea, no lo podés hacer de tu casa. Bueno, entonces venía a la oficina a hacerlo, pero tenías que completar un formulario y obviamente una ficha de salud a modo de declaración jurada. Eso deja a las claras un poco cómo se va a desenvolver el mundo del trabajo, y estaría bueno que nosotros no lo perdamos de vista, porque si lo hacen en las empresas, estaría bueno que nosotros podamos, en la medida de lo posible, replicarlo en las aulas. Otra de las cosas que el segundo punto que me parece súper importante es no perder de vista el esfuerzo que han realizado todos los participantes de la comunidad educativa. Es algo que para mí es central también. Docentes, familias, alumnos, directivos. Digamos que de marzo, de un día para el otro, tuvimos que pensar en otra escuela completamente diferente y de manera virtual. Si nosotros regresamos a clase, como está establecido dentro de los municipios que estamos indicados, está San Miguel del Monte, por la baja circulación viral que tiene, nos tendríamos que adaptar a una tercera forma, porque no es la escuela de marzo, ¿sí? No es que volvemos a como estábamos antes. Y estamos en el mes estamos transitando, mediando, finalizando, si se quiere, el mes de octubre. Me imagino que habrá que hacer un montón de protocolos, adquirir materiales, disponer las aulas de cierta forma, y eso lleva tiempo, claramente. Así que tenemos que calcular que si esto se lleva adelante, que tendremos 6 semanas de clases de manera presencial, que ni siquiera serían las clases presenciales de marzo, sería algo completamente
distinto. Entonces el segundo punto en el que hago hincapié es no tirar por la borda lo aprendido hasta el momento, lo que hemos aprendido y la capacidad de adaptación que hemos tenido todos los miembros de la comunidad educativa, tanto los docentes como las familias y obviamente los alumnos. Y espero que esto sirva de algo, ¿no es cierto? El tercer punto tiene que ver con el aprendizaje por ahí que nos deja el tema de la cuarentena y de las clases virtuales, el trabajo remoto en general, que es lo poco federal que es la conexión a internet. Lamentablemente siempre acá se habló de la Argentina como si fuese la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y algunas capitales de las diferentes provincias, pero la Argentina es un país muy grande, muy amplio, en donde tendremos kilómetros y kilómetros de tierra. En esos kilómetros y kilómetros de tierra hay familias instaladas y la verdad que las condiciones de acceso a internet son completamente centralizadas, lamentablemente. Eso es un punto que nosotros tenemos que hacer hincapié. Para el mundo del trabajo que viene, para la educación que viene, la conectividad tiene que ser algo más federal. Por ejemplo, es algo tan simple, no tenemos que ir a La Pampa para ejemplificar esto. No, en el trayecto que tenemos de Capital a San Miguel del Monte, hay una zona de cañuelas, todos lo sabemos, sobre la Ruta 3, que no tenemos cobertura telefónica. Estamos hablando que estamos a 50 kilómetros de Capital Federal en ese tramo. Entonces fíjense lo poco federal que es la conexión a internet en este punto, que estamos hablando de acá, a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Imagínense lo que sucede en Tierra del Fuego, en La Pampa, donde los kilómetros y kilómetros de acceso a la información es completamente diferente y a otro precio completamente distinto. Acá naturalizamos hablar de 20 megas, 10 megas, 50 megas a precios que se pueden pagar, digamos. Las conexiones a internet en otros lugares del país no son ni tan veloces ni tan económicas. Eso es algo en lo que hay que trabajar para que todos estemos en igualdad de condiciones a la hora de acceder a este tipo de educación. El cuarto punto tiene que ver con aquellos alumnos que han quedado fuera del circuito escolar, que han quedado completamente desvinculados de la escuela. Bueno, esto hay que capitalizarlo también. Hay que aprender sobre esos datos, y esos datos son muy importantes. Todos los colegios, o la mayoría de ellos, tanto acá no hay ni privado ni público, sino que hay chicos que han sido desvinculados del colegio por no contar con los recursos tecnológicos. Casi todos los colegios han hecho una base de datos de quiénes son esas familias que no cuentan con los recursos tecnológicos. Estaría muy bueno que haya un relevamiento por municipio y que el Estado pueda llegar con asistencia a esas familias para atender estos problemas. Si hablamos de escuelas híbridas, de empresas híbridas, de teletrabajo, de estudiar a distancia, es necesario que yo cuente con dispositivos que me aseguren a mí la posibilidad de estar en forma virtual, de asistir y de no quedarme afuera. Bueno, aprovechar esos datos que ya están hechos, es como una especie de censo que se hizo en casi todos los establecimientos educativos, hacer un relevamiento y poder llegar con asistencia. El punto número 5 y muy central, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ver y observar, analizar que es hacia dónde va la educación para poder también de alguna manera centrar o sentar las nuevas bases de la educación secundaria y de la educación primaria en nuestro país. Hay datos que indican que son cada vez más los chicos que eligen estudiar a distancia, o sea, hacer una carrera terciaria o universitaria a distancia. Y esto es un dato que nosotros tenemos que analizar, porque de alguna manera, desde estudiar a distancia no es lo mismo que estudiar de manera presencial. Requiere de otros compromisos, de otra forma de estudio, de armar grupos colaborativos utilizando plataformas. Requiere cierta preparación. Yo no puedo salir del colegio de forma presencial y meterme a estudiar una carrera universitaria de manera virtual sin complicarme un poco la vida. Bueno, esto sería una de las ventajas de la educación virtual en el colegio secundario, ¿no es cierto? Porque esta brecha se acortaría bastante. Yo recuerdo que, bueno, cuando yo era chico, había dos posibilidades. O te ibas a estudiar con todo lo que eso implicaba, con todos los gastos. Había familias que lo podían afrontar, otras familias no. Y la alternativa a no poder irte a estudiar era trabajar.
¿Se acuerdan ustedes, no es cierto? Los que tienen 40 años, 30 y pico de años, seguramente lo habrán vivenciado de primera mano. Hoy tenemos para nuestros hijos, para nuestros alumnos, una tercera opción muy válida, y es que hay muchas carreras a distancia. Estas carreras a distancia tienen la misma dinámica que las clases virtuales en el secundario que estamos afrontando y que hemos afrontado y que hemos atravesado en los últimos 6 meses. O sea, está bueno que los chicos pasen por la experiencia de cómo van a ser las clases virtuales, cómo se trabaja en forma colaborativa sin tener al otro enfrente, cómo me vinculo yo con los docentes, cómo me tengo que preparar el material, cómo hacerme el tiempo. No es lo mismo asistir a un lugar que yo tener que hacerme el espacio de tiempo durante mi día. Porque normalmente se trabaja por objetivos. O sea, yo tengo que entregar cierta cantidad de trabajos, ciertos parciales, y tengo que cumplir con ciertas cosas en una semana. No importa en qué momento lo hice. Y esto es muy rico, muy enriquecedor, porque habla a las claras de que cada alumno puede buscar su momento de mayor creatividad. No sé, por ejemplo, a mí me sucede que mi momento de mayor creatividad a la hora de ponerme a escribir es durante la noche. Entonces yo entendí que la casa está más silenciosa, que por ahí yo me pongo a escuchar música y me pongo a escribir, a trabajar, a estudiar, lo que fuese. Yo tengo el pico de productividad y de creatividad en esas horas. Está bueno porque no está establecido de antemano que yo tengo que tener mi pico de creatividad por la mañana o por la tarde, sino que yo puedo decidir cuándo hacer el trabajo. Así que bueno, ojalá que todo esto que nos haya sucedido, que hemos atravesado, haya sido un aprendizaje, que no dejemos estas cosas de lado, que son muy valiosas. Habla a las claras también de otra cosa que tiene que ver la capacitación continua, esto de salir de la zona de confort y tener que capacitarnos de manera continua, tanto los docentes como los chicos, como las familias. Esto llegó para quedarse, los cambios van a ser cada vez más vertiginosos. O sea, yo hace 19 años que soy docente y nunca vi tantos cambios como en los últimos 2, ¿sí? Y cada vez se acelera más ese proceso de cambio. Así que está bueno subirse a este nuevo colectivo de la virtualidad, combinarlo claramente con clases presenciales, pero buscar de qué manera nosotros podemos salir airiosos teniendo esta realidad enfrente. El mundo laboral, las nuevas carreras de manera virtual. Yo creo que la educación secundaria tiene que acoplarse a esas realidades que se están dando en este momento, no el día de mañana, en el país. Bueno, hasta aquí una nueva columna de tecnología diferente esta vez, pero bueno, valió la pena porque lo ameritaba, digamos, está sobre el tapete este tema de tecnología educativa y el regreso de las clases presenciales, así que quería hablar con ustedes un poquito de eso. Mi nombre es Franco Rivero y lo despido hasta la semana que viene.